Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay da a conocer los resultados de indicadores financieros correspondiente al mes de julio del 2021. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, eh, jefe de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Mario, si podías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de julio. Primero que nada empezamos por la parte de las tasas de interés bancarias y podemos observar que al mes de julio del presente año el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional se ubica actualmente en 12,32% por debajo del promedio del año, que es 12,73%. Por sectores, el promedio de el ponderado de las tasas personales de consumo se ubica actualmente en 21,72%. El promedio de los préstamos comerciales se ubica en 9,79%. Los préstamos para la vivienda bajaron y se ubican en 10,79%. Y los préstamos de desarrollo se ubican en el 9,31%. Podemos observar que la tasa de política monetaria actualmente subió hasta el 1%. El promedio de las letras de regulación monetaria se ubica en 0,81% y el promedio de la tasa de interés interbancaria se ubica en 0,58%. En cuanto a las tasas pasivas en moneda nacional, podemos observar que el promedio de las tasas pasivas se encuentra en al mes de julio se encuentra en 2,53%, por debajo del promedio del año, que es 2,79%. En cuanto a las tasas por tipo de depósito, el promedio de las tasas de la CDA en moneda nacional se ubica en 4,77%, de los depósitos a plazo se ubican 6,10% y de los depósitos a la vista se ubican 0,48%. En cuanto al rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional se ubica por debajo de la curva de rendimiento registrada el año pasado y también se encuentra por debajo de la curva de rendimiento registrada el mes pasado. En cuanto a las tasas activas, promedios ponderadas en moneda extranjera, podemos observar que el promedio de las tasas activas en moneda extranjera actualmente se ubica en 6,15%, por debajo del promedio registrado en el año, que es de 6,23%. En cuanto a los préstamos personales de consumo en moneda extranjera, el promedio se ubica actualmente en 8,78%. El promedio de los préstamos comerciales se ubica en 5,83%. Los préstamos de desarrollo se ubican en 6,52%. Los préstamos de la vivienda se ubican actualmente en 5,9%. También observamos que el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera descendió levemente y se ubica actualmente en 1,27%, por debajo del promedio del año, que es 1,58%. En cuanto a las tasas por tipo de depósito en moneda extranjera, la tasa de los CDA en moneda extranjera actualmente se ubica en 2,58%. De los depósitos a plazos se ubican 1,27% y de los depósitos a la vista se ubican en 0,17%. También podemos observar que la curva de rendimientos la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera se ubica por debajo de la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera registrada el mes pasado, excepto para los CDAs con plazo de hasta 180 días. Y también se ubica por debajo de la curva de rendimientos de los CDAs en moneda extranjera registrada en el mismo mes del año pasado. También podemos observar que el margen de intermediación al mes de julio del presente año se ubica en 9,79%, que es superior al margen de intermediación registrado el mes pasado, que fue de 9,71%, pero se ubica por debajo del margen de intermediación registrada el año pasado, que fue de 9,88%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera actualmente se ubica en 4,88%, levemente por debajo del margen de intermediación registrado el mes pasado, que fue de 4,89%,
y por debajo del margen registrado en julio del año pasado, que fue del 5,59%. En cuanto a las tasas activas por bancos, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 17,16% y la mínima fue del 4,03%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 21,33% y la tasa mínima fue del 6,52%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 30,49% y la tasa mínima fue del 8,14%. Para los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,08% y la tasa mínima fue del 10,77%. Para los préstamos para tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 12,56% y la tasa mínima fue del 10,47%. Pasamos a la parte de operaciones en la bolsa de valores. Al mes de julio, el movimiento acumulado al mes de julio registró un crecimiento de 64,51% comparado con el movimiento acumulado a julio del año pasado, y actualmente el acumulado del presente año alcanza 11,3 billones de guaraníes, correspondiendo a la mayor parte de las operaciones de reporto. El vein- en cuanto a las operaciones en el mercado primario, actualmente el 27,31% de las operaciones en la bolsa de valores corresponden a operaciones en el mercado primario y el 72,69% corresponden a las operaciones en el mercado secundario. Actualmente, al mes de julio, el movimiento acumulado en los últimos 12 meses en la bolsa de valores actualmente equivale a, al 17,65% del saldo de la cartera de préstamos bancarios. El movimiento acumulado en los últimos 12 meses fue de 17,9 billones de guaraníes y el total de la cartera de préstamos bancarios alcanza 101,5 billones de guaraníes. Pasamos a la parte de indicadores financieros. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que el total de los depósitos del sistema financiero sobre el Producto Interno Bruto alcanza actualmente el 49,6% del Producto Interno Bruto del país, mientras que la cartera de préstamos alcanza el 40,4% del Producto Interno Bruto del país. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, la liquidez actualmente se ubica en el 42,31%, la rentabilidad se ubica actualmente en el 14,56%, la morosidad se ubica en el 2,78% y la solvencia alcanza el 20,99%. En cuanto a la rentabilidad, tanto de los bancos como de las financieras, podemos observar que la rentabilidad de los bancos alcanza 14,56%, que es levemente inferior a la rentabilidad de las financieras, que es del 14,84%. En cuanto a la morosidad por sectores, podemos observar que venta, mantenimiento y reparación de vehículos se mantiene como el sector con la morosidad más baja, con 0,77%, mientras que consumo mantiene la morosidad más elevada con el 5,089%. Actualmente la morosidad alcanza 2,78%, que es menor a la morosidad registrada en junio de este año, que fue de 2,8%, y también es menor a la morosidad registrada en julio de 2020, que fue del 3%. También podemos observar que la cartera de préstamos renovados constituye actualmente el 10,77% de la cartera de préstamos bancarios. Los préstamos reestructurados constituyen el 3% y los préstamos refinanciados alcanzan el 0,38%. Podemos observar también que los préstamos concedidos bajo las medidas excepcionales de COVID continúan descendiendo y constituyen actualmente el 13,35% de la cartera de préstamos bancarios. Las 3 R constituyen el 14,15%,
Los préstamos vencidos constituyen el 3% y las medidas transitorias el 0,36%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario, como ya recalcamos, actualmente es menor a la registrada en julio del año pasado y menor a la morosidad registrada en el mes pasado. Crédito y depósito. Podemos observar que el crecimiento de los depósitos en el sector bancario actualmente alcanza el 13,15%, sin efecto cambiario, y con efecto cambiario alcanza el 13,65%. En cuanto a los depósitos en moneda nacional, el crecimiento interanual alcanza el 12,9%, y en cuanto a los depósitos en moneda extranjera, el crecimiento alcanza el 14,4%. Podemos observar que las cuentas corrientes son el tipo de depósito que tiene mayor incidencia en el crecimiento total de la cartera de depósitos, y por moneda nacional podemos observar que también la cuenta corriente posee la mayor incidencia, seguido del ahorro a la vista, mientras que la incidencia, en cuanto a la incidencia de los depósitos en moneda extranjera, podemos observar que las cuentas corrientes tienen la mayor incidencia en el crecimiento de las cuentas de los depósitos en moneda extranjera, seguido de los ahorros a la vista en moneda extranjera. El crecimiento de la cartera de créditos de la cartera total de créditos sin efecto cambiario alcanzó el 9,1% en julio del presente año, y con efecto cambiario el crecimiento fue del 7,4%. En cuanto a la cartera de créditos en moneda nacional, el crecimiento fue del 14,5%, mientras que el crecimiento de la cartera en moneda extranjera fue de negativo 1,8% al mes de julio. En cuanto al crecimiento mensual desestacionalizado, los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,07%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una caída desestacionalizada del 1,8%. Los créditos en moneda nacional crecieron 0,1%, y los créditos en moneda extranjera decrecieron negativo 1,5%. En cuanto al tipo de fondeo empleado por los bancos, los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo de los bancos, alcanzando el 88%, seguido de los préstamos de los préstamos del exterior con 4,8%. En cuanto a la concesión de los créditos en moneda nacional por sectores, podemos observar que el consumo continúa siendo el principal receptor de los créditos en moneda nacional con aproximadamente el 20%, seguido de comercio al por mayor con casi 14% y ganadería con el 11%. También podemos observar que la cartera de créditos bancarios en moneda nacional al mes de julio del 2021 alcanza 59,2 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento del 12,48% con respecto a julio del año pasado. Y podemos observar que la cartera con un crecimiento más significativo fue el sector de construcción, con un crecimiento de 61,9%, seguido de venta, mantenimiento y reparación de vehículos con 45%. En cuanto a la cartera de créditos bancarios en moneda extranjera, podemos observar que el sector agrícola continúa como el principal receptor de los créditos bancarios en moneda extranjera, con aproximadamente el 29%, seguido de comercio al por mayor con aproximadamente 14%, y venta, mantenimiento y reparación de vehículos con casi el 14%. También observamos que la cartera de créditos bancarios en moneda extranjera alcanza actualmente 6.111 millones de dólares, lo que representa una disminución del 2,94% con respecto a julio del año 2020,
Y también podemos observar que los préstamos en moneda extranjera al sector financiero tuvieron el crecimiento más significativo con 12,31%, seguido de los préstamos para vivienda que crecieron con una tasa del 11,19%. En cuanto a los créditos totales por bancos, la cartera total de créditos bancarios alcanza al mes de julio 101,5 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento del 5,46% interanual. Los depósitos totales por bancos, o sea, la cartera total de depósitos bancarios actualmente alcanza 125,7 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento del 11,8% con respecto al año pasado. Los depósitos totales por bancos en moneda local actualmente alcanzan 67,4 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento total del 10,21% interanual. En cuanto a los depósitos totales en moneda extranjera, podemos observar que la cartera total de depósitos en moneda extranjera actualmente alcanza 8.434 millones de dólares, lo que representa un crecimiento total de 13,77% interanual. También el monto de los préstamos concedidos con garantía de FOGAPI alcanza actualmente 647 millones de dólares y se han concedido hasta el momento 25.078 garantías de FOGAPI. El Banco Nacional de Fomento continúa como el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI con el 18%, seguido por Banco Continental con el 14% y por Itaú con el 12%. La cartera de préstamos de tarjeta de créditos al mes de julio alcanza actualmente 2,7 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual negativa de 4,86% y una variación acumulada negativa de 7,49%. En conclusión, en el mes de julio de 2021, el promedio ponderado de las tasas activas y las tasas pasivas de moneda nacional registraron una disminución con respecto al mes de junio. El promedio ponderado de las tasas activas y las tasas pasivas en moneda extranjera verificaron una leve disminución en términos mensuales. En moneda nacional, las tasas de interés activa promedio ponderadas verificaron disminuciones en los préstamos de consumo, vivienda y tarjeta de crédito, mientras que los préstamos comerciales y sobregiros exhibieron aumentos. Por su parte, las tasas de préstamos de desarrollo se mantuvieron similares. En moneda extranjera, las tasas para los préstamos de consumo y sobregiro tuvieron aumentos. En tanto, las tasas para los préstamos comerciales, desarrollo y vivienda se redujeron. Los márgenes de intermediación bancaria en moneda nacional se incrementaron en relación al mismo mes del año pasado, mientras que los márgenes de intermediación en moneda extranjera disminuyeron durante el mismo periodo. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. Con relación a los depósitos, la desaceleración de la tasa interanual en los últimos meses se debe a un efecto base estadístico. No obstante, al comparar los niveles se observa que se mantienen en registros similares a los meses previos y superiores a los del año anterior. Con ello, tanto los depósitos en moneda nacional como en extranjera han continuado mostrando variaciones positivas, aunque en términos mensuales los depósitos en moneda extranjera exhibieron una caída. En términos interanuales, el crecimiento de los créditos en moneda nacional sigue siendo positivo, sin embargo, en moneda extranjera verificó nuevamente una variación negativa. El saldo de los créditos con garantía de FOGAPI registró un menor nivel en el margen. Muchas gracias.